Introducción. La clase desarrolla los factores de riesgo que provocan los accidentes de tráfico y las implicaciones en la gestión de la flota. Los factores de riesgo. La seguridad vial es un tema de vital importancia que concierne a todos los usuarios de la carretera. Desde los conductores hasta los peatones y los ciclistas, todos tenemos un papel que desempeñar para garantizar la seguridad en nuestras carreteras y prevenir accidentes. Los accidentes de tráfico son una preocupación significativa en nuestras sociedades modernas, ya que causan pérdidas humanas, así como enormes costes económicos y sociales. Por ello, es crucial adoptar medidas de prevención para minimizar estos incidentes. Estas medidas no solo salvan vidas, sino que también mejoran la calidad del tráfico y la experiencia de conducción. En una flota de vehículos, las consecuencias son todas negativas, desde las posibles lesiones del conductor, los pasajeros del vehículo, los ciclistas o los peatones, hasta el coste de la reparación y el tiempo que el vehículo está parado sin prestar servicio. Algunos estudios apuntan a diferentes factores de riesgo y, en este sentido, apuestan por la prevención a través de la atención directa a dichos factores. Analicemos cada una de estas posibles causas para establecer acciones que ayuden a mejorar la seguridad al conducir. Factor humano. La influencia del conductor. El factor humano es la principal causa de entre el 70% y el 90% de los accidentes de tráfico. A continuación, desarrollamos los factores de riesgo relacionados con el conductor. Exceso de velocidad. La velocidad a la que circulamos es un elemento que determina la gravedad de los accidentes de tráfico. A mayor velocidad, aumenta la probabilidad de sufrir colisiones y se agravan sus consecuencias. Además, a velocidades elevadas, la distancia que se recorre durante el tiempo de reacción del conductor aumenta, lo que complica aún más la situación. Distracciones al volante. Las distracciones son la principal causa de los accidentes de tráfico. Utilizar el teléfono móvil, el GPS o los sistemas de reproducción de música mientras se conduce provoca distracciones que pueden causar accidentes graves. Fatiga y estrés. La fatiga causa el 20% de los accidentes de los conductores profesionales. No debemos emprender un viaje si no hemos descansado y dormido lo suficiente, ya que la fatiga y la disminución de la concentración son enemigas de la conducción responsable. Descansar cada 2 horas en viajes largos, por ejemplo, puede ayudar a reducir la fatiga. Asimismo, si programamos los desplazamientos con antelación, minimizaremos el estrés asociado a la conducción. Incumplimiento de las normas de tráfico. Ignorar señales de tráfico, semáforos en rojo, ceder el paso y otras normas de circulación aumenta el riesgo de sufrir o provocar colisiones y situaciones peligrosas en la carretera. Edad y experiencia. La falta de experiencia es algo natural en los conductores más jóvenes, lo que provoca que no conduzcan con la máxima seguridad. Además, los conductores de más edad están entre el segmento de población con mayor propensión a sufrir accidentes de tráfico por causa de la edad, ya que pueden perder concentración fácilmente y disminuyen sus facultades y reflejos para conducir. El consumo de alcohol y drogas es otro de los principales motivos de accidentes de tráfico, ya que afecta a la concentración y al tiempo de reacción. Algunos medicamentos pueden tener efectos similares a los de las drogas, por lo que se debe leer detenidamente el prospecto y consultar al médico. Respeto a las señales de tráfico. Las señales de tráfico son fundamentales para mantener el orden y la seguridad en las carreteras. Su propósito es guiar a conductores y peatones para mantener un flujo de automóviles seguro y ordenado. Respetarlas es importante, ya que una simple infracción puede tener consecuencias fatales. Cada conductor debe comprender y cumplir todas las señales, desde los límites de velocidad hasta las indicaciones de ceda el paso. Mantener una distancia de seguridad adecuada. Debes mantener una distancia de seguridad con el vehículo de delante para poder reaccionar a tiempo en caso de frenadas bruscas o emergencias. Esta distancia debe ser mayor cuanto mayor sea la velocidad y en condiciones meteorológicas adversas, para asegurar siempre un espacio suficiente para detenerse sin colisionar con el vehículo de delante. Factores del vehículo. Falta de mantenimiento, un riesgo evitable. Algunos detalles que pueden parecer sencillos o irrelevantes
son determinantes a la hora de prevenir accidentes, como por ejemplo el nivel del líquido de frenos, la presión del aire de los neumáticos, la calidad de estos y un sistema de iluminación en condiciones óptimas. El uso de dispositivos de seguridad activa, la incorporación de elementos de seguridad, como los airbags y el ABS, ha sido fundamental para reducir los accidentes de tráfico, ya que su objetivo es prevenir colisiones y proteger a los ocupantes. Los elementos de seguridad en un accidente. Cuando detenemos nuestro vehículo en la carretera, es esencial señalizar adecuadamente la baliza 16, los triángulos de emergencia y usar chalecos reflectantes para evitar accidentes al ser vistos con anticipación. Antigüedad del vehículo. Los coches más antiguos suelen carecer de los sistemas de seguridad activa y pasiva más modernos, y tienen más probabilidad de tener un accidente de tráfico. Carga inadecuada o mala distribución. Un exceso de peso o una mala distribución pueden desestabilizar el vehículo y hacer que pierda adherencia. Factores de la carretera. Estado de las vías y su adecuado mantenimiento. La conservación y el mantenimiento de las carreteras son otros elementos que se deben considerar entre los factores que pueden propiciar accidentes. Algunas autopistas y carreteras tienen fallos en su construcción y diseño, y su trazado puede ser la causa de accidentes. Diseño de la carretera. Curvas peligrosas, cruces complejos o cambios de rasante con poca visibilidad. Fallos en la señalización vial. La señalización deficiente o poco visible genera confusión y aumenta el riesgo de accidentes. Obras de construcción. Las zonas en obras pueden resultar confusas y a menudo no se advierte de ellas con suficiente antelación. Dicho esto, si ve una zona naranja, manténgase alerta. Respete siempre los límites de velocidad indicados, incluso cuando no haya trabajadores presentes, y preste especial atención a su alrededor. Si estás confundido, lo más probable es que los demás conductores también lo estén. Cruce de animales en carretera. Los animales en la carretera pueden provocar accidentes graves, especialmente de noche o en vías secundarias con poca visibilidad. Factores ambientales y meteorológicos. Condiciones meteorológicas adversas. La lluvia intensa, la niebla, la nieve o el viento fuerte reducen la visibilidad y hacen que el firme sea más deslizante. Conducción nocturna y peligros asociados. Conducir de noche aumenta el riesgo de accidente debido a la menor visibilidad y la fatiga. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de tener un accidente de tráfico son las posibles lesiones para el conductor, viajeros del vehículo, ciclistas o peatones, además del coste de la reparación y el tiempo que el vehículo está parado, sin prestar el servicio. Se recomienda implementar las siguientes medidas. Teléfono móvil. Entre el 70% y 90% de los accidentes son causados por el conductor por distracciones. La principal distracción es la utilización del teléfono móvil mientras conduce. Hay que prohibir la utilización del teléfono móvil mientras se conduce. Además, en España tiene una sanción de multa y pérdida de puntos en el carnet de conducir. Solamente se puede utilizar el teléfono móvil con el manos libres. Es fundamental promover el uso de tecnologías de manos libres y evitar cualquier interacción con dispositivos móviles que pueda comprometer la atención en la carretera. Si el vehículo no tiene manos libres, parar en un lugar seguro para utilizar el móvil es siempre la opción más segura. Formación al conductor. Las principales acciones de prevención de los accidentes de tráfico hay que realizarlo con los conductores. Hay que impartir formación al conductor sobre cómo prevenir los accidentes, seguridad vial, conducción segura, qué hacer en caso de accidente, qué puede y no puede hacer, la utilización del teléfono móvil, realizar un chequeo del vehículo antes de utilizarlo, el consumo de medicamentos, drogas o alcohol, etc. Tecnología. En la Unión Europea hay muchos sistemas de ayuda a la conducción ADAS que son obligatorios en los vehículos nuevos, pero por mi experiencia trabajando con flotas no se suelen adquirir ADAS como opción para evitar accidentes. Antes de adquirir el vehículo se pueden incorporar ADAS como opción. Se recomienda incorporar ADAS para prevenir los accidentes de tráfico. Velocidad excesiva. La velocidad excesiva por encima de los límites de la carretera
Es una de las causas de los accidentes de tráfico. Si utilizamos una telemática y el conductor tiene una tableta o un móvil, le indica la velocidad máxima de la carretera por la que circula. También, si utiliza el Google Maps u otra aplicación similar, le indica la velocidad máxima de la carretera. Para controlar si el conductor excede la velocidad máxima en tiempo real, hay que utilizar una telemática. Hay que implementar una alerta de cuando el conductor se exceda de la velocidad máxima de la carretera nos avise. Si excede la velocidad de forma permanente, se recomienda llamar al conductor para comunicarle que no lo haga y que está siendo controlado. Hay que implementar un reporte de excesos de velocidad y tener una reunión con el conductor para analizar los resultados y evitar que exceda el límite de velocidad. En España, además del posible accidente, la velocidad por encima del límite máximo de la carretera tiene multa económica y en algunos casos la pérdida de puntos del carnet de conducir. Telemática. Algunos HADAs, como las cámaras que miden la distancia al vehículo que va delante de nosotros, se pueden integrar con una telemática y nos suministra mucha información de cómo conduce el conductor en seguridad, nos suministra el perfil de seguridad del conductor. Cómo frena y acelera, distancias de seguridad, cómo utiliza la inercia del vehículo, etc. Fatiga. La fatiga causa el 20% de los accidentes en conductores profesionales. Si el vehículo tiene tacógrafo, hay que cumplir los tiempos de conducción y descanso legales. Si el vehículo no tiene tacógrafo, hay que planificar los descansos como descansar cada 2 horas. Medicamentos y drogas. El consumo de algunos medicamentos y drogas tienen efectos negativos como somnolencia, cansancio, pérdida de concentración, etc., que pueden provocar un accidente. Antes de consumir medicamentos, hay que consultar con el médico si puede influir en la conducción. En España, está prohibido conducir bajo los efectos negativos de los medicamentos. El consumo de drogas antes o durante la conducción está prohibido. Alcohol. El consumo de alcohol causa somnolencia, cansancio, pérdida de concentración, etc., que pueden provocar un accidente. Está prohibido consumir alcohol antes o durante la conducción. En España tiene multa económica, pérdida de puntos y en algunos casos hasta penas de prisión. Mantenimiento. El vehículo tiene que estar en perfectas condiciones de utilización. Hay que realizar el mantenimiento según las instrucciones del fabricante y en el periodo establecido. Chequeo del vehículo. Antes de utilizar el vehículo, el conductor tiene que chequear ciertos elementos mecánicos, como los neumáticos, cinturones de seguridad, carrocería, etc. Esta hoja de chequeo puede ser impresa o una aplicación en el móvil o tableta. Estado de la carretera. Una carretera con baches, mal señalizada, con socavones, etc., puede provocar accidentes. Se recomienda evitar estas carreteras. Carreteras secundarias. La mayoría de los accidentes se producen en carreteras secundarias. Se recomienda evitar las carreteras secundarias y utilizar las autopistas o autovías siempre que se pueda. Presta atención a zonas de riesgo como cruces de animales, peatones, ciclistas, obras, incorporaciones y tramos con alta siniestralidad requieren mayor prudencia. Peajes. Los peajes son autopistas o autovías y evitan las carreteras secundarias. La utilización de los peajes incrementa la productividad, disminuye los accidentes, el vehículo se desgasta menos, etc. Son todos ventajas, pero tienen un coste. Se recomienda la utilización de los peajes aunque tengan un coste. Condiciones meteorológicas adversas. Hay ciertas condiciones meteorológicas como la niebla, la lluvia intensa, el viento lateral, la nieve, etc., que dificultan la conducción o no se puede conducir. Las consecuencias son la baja visibilidad, la pérdida de adherencia, el desplazamiento lateral del vehículo, etc. Se recomienda no conducir hasta que las condiciones meteorológicas sean las apropiadas para conducir. Estiba y sujeción. La mala colocación de la mercancía o bultos puede provocar su desplazamiento desestabilizando el vehículo y puede causar un accidente. Hay que colocar y fijar la mercancía o los bultos en el vehículo apropiadamente para evitar su desplazamiento. Existe mucha normativa que indica cómo realizarlo, se recomienda consultarla. Aire acondicionado. El aire acondicionado es un elemento de seguridad. Conducir
con altas temperaturas provoca la falta de concentración en la carretera, malestar, dolor de cabeza, etc., por lo que se recomienda adquirir los vehículos con aire acondicionado. En resumen, los accidentes de tráfico deben gestionarse de manera integral, teniendo en cuenta todos los aspectos, el comportamiento humano, el estado de los vehículos y la infraestructura vial. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!